Bendiciones, hermanos y hermanas. Es un gozo estar otra vez aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando Lucas en el capítulo 23. Y hoy vamos a ver el tema que es el centro de la predicación cristiana, que es el significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que significa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y eso vamos a estudiarlo en Lucas 23, del 26 al 49. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23, del 26 al 49. Y el objetivo de hoy es reconocer que en el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz implicó mucho sufrimiento físico y emocional, y que esto nos haga reflexionar sobre su gran amor y la forma en que estamos viviendo nuestro cristianismo hoy. O sea, hasta qué punto nosotros de verdad estamos entregando nuestra vida a Él en muestra de gratitud de lo que Él hizo por nosotros. Y decía un hombre que el perdón se compara con el olor de las flores cuando son machacadas o pisoteadas. Aquí tengo yo una rosa. ¿Y qué pasa con esta rosa? Cuando esta rosa se machaca, se pisotean, se machacan sus pétalos, ¿qué es lo que ella tiene? Un olor especial. Es un olor que hace del aroma de ella tan delicioso. Mientras más se machaque, más suelta ese olor. Así es el olor fragante de Jesús en la cruz. Es un olor de perdón, de reconciliación del ser humano con Dios y de salvación. Entonces, por eso dice que el perdón significa eso, el perdón de Dios, que Él fue pisoteado, fue torturado, murió en una cruz y que nos salvó a través de ese sacrificio perfecto. Eso lo vamos a leer en los siguientes versículos bíblicos. Pero primero vamos a ver qué significa crucifixión, porque eso fue la forma en que Jesús murió. Y es muy importante que tengamos claro qué era una crucifixión. Dice que era una pena máxima a un criminal por haber traicionado al Imperio Romano por sedición y oponerse a las leyes de Roma. Solo se les hacía a los extranjeros. Desde que salía de la sala del juicio, el condenado se le daba un travesaño para que lo cargara hasta el lugar de la ejecución. Para esto buscaban el camino más largo para que sufriera más. Un soldado romano llevaba el rótulo que decía el motivo por el cual lo habían condenado, para que todo el que lo mirara tomara de ejemplo para que no hiciera lo mismo. Era un espectáculo muy cruel. Durante el camino mucha gente les gritaba maldiciones y se burlaban de los condenados a muerte. Las crucifixiones las hacían en dos maneras, en forma de T o en forma de una X. Al individuo lo desnudaban completamente, le ataban las manos y los pies a la cruz y luego les metían los clavos en las manos y en algunas ocasiones en los pies. A la cruz le ponían un rótulo donde se leía el crimen que había hecho el condenado. Los soldados siempre se quedaban con la ropa de los crucificados. Había mujeres que llegaban a darles brebajes para drogarlos y que sintieran menos dolor. También a veces les daban vinagre para que se aliviaran. Era una muerte lenta y sumamente dolorosa. Era una muerte por debilidad, dolor, deshidratación, infección, agotamiento y sufrimiento extremo. Lo terrible de la crucifixión era que el dolor del suplicio era inmenso, pero no producía la muerte inmediata, sino que llegaría a consecuencia del hambre, la sed, el frío, el calor y el dolor, a veces después de muchas horas y aún hasta de días. Si ustedes ven, eso fue lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Esa muerte tan dolorosa, lenta y triste, pero Él no tomó los brebajes, dice que
los drogaban para que ellos no sintieran tanto dolor. Jesús lo rechazó. Ahora, vamos a empezar con la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Aquí estamos viendo que Jesús dice que se le dio, que un hombre lo ayudó. Pero antes de eso, quiero leerles en Juan 19, 17, que dice así. Dice, y salió cargando su propia cruz. O sea que Juan, el Evangelio de Juan dice que Jesús salió cargando su propia cruz. Entonces, ¿qué pasó? Que en el camino, acuérdense que él había sufrido ya mucho. ¿Por qué? Porque le habían dado muchos latigazos. Desde el día anterior lo habían apresado, lo habían torturado, lo habían abofeteado, se habían burlado de él, lo llevaron ante Pilatos, lo llevaron ante Herodes y lo estuvieron haciendo como quisieron por mucho tiempo. Y entonces Jesús ya estaba muy agotado, ya estaba demasiado agotado. Y cuando él, al rato que le dieron el travesaño de la cruz, ¿qué pasó? Que los soldados romanos vieron que él estaba muy agotado, que ya no soportaba más quizás. Y por ahí, por la multitud, vieron a un hombre que le decían Simón de Cirene, que venía del campo. Dice que Cirene es un lugar al norte de África, que posiblemente ahora es Libia. Y entonces él le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Pero aquí hay un dato muy interesante. Dice que las mujeres de Jerusalén lloraban por él, se lamentaban por él. Y Jesús en eso la vio y Jesús no pensó en él, no pensó en su sufrimiento, le dio una profecía de algo muy triste que les iba a pasar. Jesús siempre pensaba más en la humanidad que en él mismo. Y le dijo, mujeres, no lloren por mí, más bien lloren por Jerusalén, lloren por ustedes, por sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en el año 70 iba a haber una cosa terrible, que iban a destruir Jerusalén, iban a sitiar Jerusalén. Y dice que era tan terrible, ese tiempo fue tan terrible que Josefo, un historiador judío, dice que las mismas mujeres en aquel tiempo, más o menos 40 años después de que crucificaron a Jesús, dice que las mismas mujeres se comían a sus propios hijos porque hubo una hambruna terrible. Y fue una cosa terrible que el mismo Jesús les dice, más bien lloren por ustedes y por lo que va a venir luego, porque hasta las estériles van a estar felicísimas de no haber tenido hijos, porque iban a sufrir demasiado. Y Jesús siempre está pensando en el dolor del otro, no estaba pensando en él mismo, sino en el sufrimiento de esas mujeres y del pueblo de Jerusalén y de los judíos que por rechazar su mesianismo y aceptar un mesianismo que les dio esperanzas falsas, que después fueron destruidos y después muchos de ellos tuvieron que ir por todo el mundo y hasta los mismos cristianos sufrieron en ese año 70. Entonces aquí vemos a Jesús siempre, en lugar de compadecerse de él mismo, tener compasión de otros. Ahora vamos a ver el punto número 3, que se llama los dos malhechores al lado de Jesús. Eso está en Lucas 23, del 32 al 43. Es bien interesante, hermanos y hermanas, este pasaje de la Biblia. Aquí vemos que el monte donde llevaron a Jesús le llamaban el monte de la calavera. Y según muchos dicen que este era el mismo monte Moria, o Moriah, como algunos le dicen, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo cuando Dios le puso esa prueba. Y eso era un símbolo profético de lo que iba a pasar allí más adelante, cuando Jesús iba a morir para salvarnos al mundo, para salvar al mundo, el sacrificio perfecto para salvar al mundo. Entonces aquí vemos también que cuando a Jesús lo están crucificando, esa es la razón más importante de la misión de Jesús, dar la vida por nosotros, salvar al mundo, y eso lo hizo a través del sacrificio de la cruz. Ahí obtuvimos el perdón y la salvación por medio de ese sacrificio tan grande y tan maravilloso, y que le costó tanto al Señor Jesús, pero lo hizo con mucho amor. Y también vamos a ver que aquí hay dos malhechores, dice que hay dos malhechores, y se cumple
la escritura donde dice en Isaías 53:12 que dice, y fue contado entre los inicuos, eso es en Lucas 22:37, que Jesús dijo que tenía que cumplirse toda escritura, que él iba a ser contado entre los inicuos. Pero también Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí se ve cómo el Señor Jesús fue contado como que si fuera un criminal más. Sin embargo, él era justo y no tenía pecado. Pero se ve muy claramente la actitud como un símbolo es esto de los humanos, de la humanidad. Hay uno de estos malhechores que tiene una actitud de orgullo, de soberbia, se burla de Jesús aún en la muerte, y él no reconoce a Jesús como rey ni como Mesías, y le dice al Señor Jesús, bueno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también ayúdanos a nosotros. Entonces, él quiere una salvación del momento, pero Jesús lo que quiere es una salvación eterna para el ser humano. Y el otro malhechor representa la otra parte de la humanidad, la que sí cree en Jesús, la que tiene una actitud de humildad y de fe hacia Dios. Entonces, mire qué interesante lo que le dice el segundo de los malhechores, el que reconoció que Jesús era el Mesías, que Jesús era alguien especial. Dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, que reconoció que hay un Dios que hay que honrar, que hay que temer, que hay que servir. Y le dijo, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Qué hizo? Reconoció que él era pecador, que él necesitaba de Jesús. Y después dice, y dijo a Jesús, ahí le reconoció como el Mesías, como el Señor. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué momento más hermoso, más especial en medio del dolor de Jesús, en medio de ese dolor también de aquel ladrón, de aquel malhechor, que en ese momento tuvo la oportunidad de ser salvo, de reconocer a Jesús como su Salvador, como el Mesías. Y Jesús le dio la esperanza, que le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era una forma del judío de ver que cuando moría iba al paraíso, al regazo de Abraham, a la paz de Dios ahí en el paraíso, un lugar precioso de paz y de armonía. Entonces aquí vemos esa fe de ese pecador arrepentido y que reconoció en Jesús el Mesías, el Rey de Reyes, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y qué fe más grande, porque aún viendo a Jesús que iba a morir también, pero tuvo una fe tremenda, y esa es la actitud de todo el creyente en todo el mundo, que tiene una fe que Jesús es el Mesías, el Señor, y que va a perdonarlo y que Jesús lo perdona y lo salva. Y también dice la Biblia, y qué alegría la de Jesús de ver que precisamente por eso estaba allí, para salvar al mundo. Y eso era una muestra de lo que no solo ese ladrón, ese malhechor, sino que muchos más pecadores iban a venir a él, iban a ser salvos, iban a tener la vida eterna por ese sacrificio que estaba haciendo en ese momento en la cruz. Entonces, en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, un momento de satisfacción y de alegría para Jesús. Y dice también la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. La parte número 4 es la actitud de Jesús frente a los enemigos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando leímos este pasaje ahora? ¿Una actitud de venganza o qué? Vamos a ver, dice el Salmo 22:18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y el Salmo 22 del 7 al 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé,
líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces aquí vemos dos profecías del Salmo 22 que se cumplieron en este relato de Lucas. Dice que echaron sobre él las suertes. ¿Quiénes? Los soldados. Se hicieron a suerte quién se llevaba la ropa de Jesús, a quién le iba a quedar. Y también dice que lo escarnecían y diciendo sálvate a ti mismo. ¿Quiénes lo decían? Los gobernantes que estaban allí, me imagino que algunos religiosos, los judíos, el pueblo y los romanos y los soldados. Entonces aquí vemos cómo se burlaron de Jesús y cuál fue la actitud de Jesús. Jesús dijo algo, una frase que todo el mundo conoce. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es el verdadero, ese es lo más grande del evangelio, es el perdón. Decía un hombre, el perdón es la evidencia ética máxima del amor. O sea que el fruto del amor es el perdón. Y ese es el amor de Dios tan grande a la humanidad. El perdón, para que todo aquel que cree en Jesús, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios quiere perdonarnos. Dios quiere darnos salvación y esa es la expresión máxima del amor, el perdón. Ahora, ¿cuál es la actitud del cristiano? ¿Qué es lo que Jesús nos enseña aquí en este pasaje? Que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han hecho daño, a los que nos han pisoteado, a todas las personas, ya sean nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros jefes, cualquier persona que nos haya ofendido y nos haya hecho una traición, hay que perdonarla. Y usted me dirá, pero es muy difícil perdonar. Sí, es muy difícil humanamente. Con sus fuerzas y con las mías no podríamos perdonar. Pero para eso viene la gracia de Dios. Para eso Dios nos perdonó, para que nosotros también perdonemos a otros. Y si a usted le ha costado perdonar, esa es la oportunidad de decirle al Señor Jesús que le dé su gracia, su Santo Espíritu, para que le ayude a perdonar a aquel que le ha ofendido. Y el Señor lo va a hacer. Vamos con ahora en el quinto punto, que es las señales proféticas en la hora de la muerte de Jesús. Vamos a leer Lucas 23, del 44 al 49. Aquí vemos muchas señales que se dieron muy importantes. Vamos a poner la atención un poquito, vamos a hacerlo brevemente porque el tiempo es corto. Esto es muy profundo, pero vamos a hacerlo de una forma breve. Algunas señales que se dieron. Primero dice que se puso todo en tinieblas. Dice que como la hora sexta hasta la hora novena. Eso más o menos es desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. ¿Y esto qué quiere decir? Que las tinieblas, ¿se acuerdan el otro día cuando habíamos visto en Lucas 22:53 que Jesús les dijo cuando lo apresaron? Esta es la hora de ustedes, les dijo a los religiosos, y la hora de las tinieblas. O sea que aquí hubo como un acuerdo, por así decirlo, entre las tinieblas y la humanidad que no reconoció a Jesús como Mesías, y entre todos hicieron el crimen peor de la humanidad, que es al mismo Hijo de Dios lo mataron, ¿verdad? No lo mataron solo los judíos, sino también los romanos, y eso representa el mundo entero. Somos culpables de la muerte de Jesús. Entonces eso significa las tinieblas. Otra señal profética aquí es el rótulo que pusieron a Jesús que decía, este es el rey de los judíos. Estaba escrito en 3 idiomas. Eso significa la universalidad del reinado de Jesús. Y eso también, en Isaías 11, del 1 al 9, dice que Dios iba a dar, Yahvé iba a dar un rey sobre toda la tierra que trajera la justicia y la paz. Eso significa, aunque lo hicieron de burla para reírse de Jesús, pero esa burla se convierte en una profecía y que nosotros estamos esperando ese reinado de Jesús, y no solo para ser el rey de los judíos, sino para ser el rey del mundo entero. Él es el rey, pero en su plenitud va a venir en su segunda venida a tener ese reinado de justicia y de paz en todo el mundo. Otra señal profética es el velo del templo que se rasgó. En el templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo y estaba dividido por una gran cortina, y solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo.
los judíos creían y sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año ahí para pedir perdón de los pecados de él y del pueblo de Israel. Entonces, cuando se da esa señal ahí, que se rasga el velo del templo, eso significa que ahora nuestro único sacerdote y gran sacerdote es Jesús, que él entró al lugar santísimo y perdonó el pecado de todo aquel que cree, del mundo, del que cree en él. Y también que a través de Jesucristo el creyente ahora puede entrar al lugar santísimo, ya no necesita más sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Solo Jesucristo es el único que él necesita para entrar a la presencia de Dios completa. Eso es una cosa tremenda, hermanos y hermanas, que el velo se haya rasgado, se haya partido. Eso es lo que significa, que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios y que Jesucristo es nuestro sacerdote que nos perdona de todo pecado. Otra señal tremenda que se da aquí es cuando dice: Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso también está en el Salmo 31:15, que dice: tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. O sea, esa expresión, en tu mano están, en tu mano encomiendo, era una forma completa de confianza en el Padre, en Yahvé. Y Jesús dice que dio un grito y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es un grito también de victoria. ¿Por qué? Porque ya había terminado lo que el Padre, la misión que el Padre le encomendó, y ya la había podido realizar. Y en ese momento dijo, ya sé, como dice en otro evangelio, dice que consumado es, ya terminé lo que me mandaste a hacer, Padre, y ahora me deposito en tus preciosas manos, me entrego, me abandono en tu regazo. Era como, dicen algunos que los niños antes de dormir los niños judíos decían: papá, en tus manos encomiendo mi sueño. O sea, voy a dormir tranquilo porque papá, tú me vas a cuidar. Y así fue Jesús, se encomendó al Padre con ese grito el último grito de confianza y de fe en su papá, que estaba completamente tranquilo en los brazos del Padre. Eso es tremendo, porque es la confianza de Jesús en su papá y la relación tan estrecha con él. Y el último de las señales proféticas que vemos aquí es cuando el centurión romano, un gentil, dijo: verdaderamente este era un hombre justo. Y eso tiene gran trascendencia para nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo dijo uno que no era judío, lo dijo un gentil, uno como cualquiera, que no era del pueblo de Israel, como nosotros. Y lo grandioso de esto es que él reconoció que a Jesús lo habían crucificado y lo habían condenado por un crimen que no había cometido, y porque era inocente de los cargos que se le estaban diciendo. Pero eso tiene también un significado más profundo espiritual. Verdaderamente este era un hombre justo, quiere decir que era un hombre sin pecado. Era el único que podía cumplir el requisito de dar la vida por la humanidad, porque en el Antiguo Testamento, cuando se hacía un sacrificio, era de un corderito, de una cabra, de un toro, de un buey, que no tuviera defecto, que fuera santo. Santificado quiere decir apartado para Dios sin defecto. Entonces, este sacrificio de Jesús era de un hombre justo, y solo el Hijo de Dios podía cumplir ese requisito. Ningún hombre era justo, todos somos pecadores, y en ese momento todos eran pecadores. Entonces solo había que presentar un sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad, y el único que cumplía el requisito era nuestro Señor Jesucristo, porque Él era justo, limpio y sin pecado. Entonces, qué tremendo, hermanos, saber esto de Jesús, cómo fue su vida y su muerte, y lo que significa la muerte de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, dice Juan 1:29:
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo lo que acabamos de leer en Lucas, Juan, el Evangelio de Juan, pero Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Espíritu Santo le estaba revelando que cuando él vio a Jesús para bautizarlo, era el Cordero Santo sin pecado de Dios, que ¿quién lo había provisto? Dios mismo, porque dice el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él era el único que podía quitar el pecado del mundo y porque él era santo y puro. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, de tal manera nos amó el Padre, que manda a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces ahí se cumple en Jesús estas dos cosas que dijo Juan el Bautista y que las escribió Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ahí en este cuadro que vamos a ver ahí abajo, vamos a hacer una comparación entre el sacrificio del pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, ¿qué significa el sacrificio del pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Primero, vamos a ver en la columna de la izquierda. Dice, Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Primero, la víctima es un cordero u otro animal sin defecto. Ahora, en la otra columna, en el Nuevo Pacto, la víctima es Jesús. Es el cordero, es santo y es sin defecto. Es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, la persona provee el cordero o el animal del sacrificio porque él mismo la compra. Pero en el Nuevo Pacto, el mismo Padre, Dios Padre, provee a su Hijo, nos provee el sacrificio para la salvación de nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, el Padre al mundo. Después, en el Antiguo Testamento, el sacerdote lo hacía muchas veces, cada año, para el perdón de los pecados del pueblo y a veces para los individuos. Y había que repetir muchas veces los sacrificios. En el Nuevo Testamento Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Eso está en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos dice que Jesús hizo ese sacrificio de una vez y para siempre, y eso se cumplió también cuando vimos que el velo del templo se rasgó. Ya no hace falta más sacerdote porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Y el último que dice que en el último del Antiguo Testamento dice que quita el pecado del individuo o del pueblo de Israel solamente. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesús quita el pecado del mundo. Entonces ya hemos visto qué tremendo es el sacrificio de Jesús. Ahora lo entendemos más fácilmente y ahora podemos agradecer más y entregarnos con más devoción a nuestro Señor Jesucristo, porque fue tremendo. Y ahora vemos que el sacrificio del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, es superior al del Antiguo Testamento. Muchísimo superior, por así decirlo. Ahora, vamos a ver qué aplicación tengo yo de esto, de este estudio. Después de ver cómo lo que era la crucifixión, lo que Jesús murió en la cruz, cómo él padeció, cómo fue torturado, avergonzado y cómo perdonó a los enemigos y cómo pudo dar esa muerte de él como un sacrificio agradable, como un aroma, como lo que vimos, que él era de perdón y de salvación. Después de leer sobre todo esto, examinémonos nosotros, a ver. ¿Has entregado verdaderamente tu vida a Jesús? Para esto necesitas seguir el ejemplo del ladrón arrepentido. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Creer que Jesús murió para salvar. Primero, que Él se sacrificó en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Que Él es el Cordero de Dios que quita tu pecado y mi pecado. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que le hemos fallado, que necesitamos su perdón, porque dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo segundo, pedir perdón y arrepentirnos de haber sido egoístas, mentirosos, de todas las cosas feas que hay en nosotros, rencorosos, sinvergüenzas,
mal hablados, en adulterio. Todo eso hay que pedirle al Señor que nos perdone y que nos limpie de todo pecado la sangre de Jesús. Y tercer requisito es confesar a Jesús como tu Salvador, porque Él murió en la cruz para salvarte. Y lo último es decidir seguirlo como Señor, obedecerlo, porque ahora le pertenecemos a Él y Él es nuestro Señor. Para terminar, tenemos algunas preguntas de reflexión para que las mediten en su corazón, en su casa, mientras escuchan esta reflexión, o también en las redes de estudio bíblico. Primera pregunta de reflexión. Sobre la forma de la muerte de Jesús, ¿qué es lo que más te impactó? Segundo, ¿por qué Jesús les dijo a las mujeres que más bien lloraran por ellas? ¿Crees que en estos tiempos hay cosas por las que podríamos llorar o lamentarnos? ¿Cuáles? 3. ¿Puedes mencionar 3 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús en este pasaje de Lucas? 4. De acuerdo a Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los enemigos o hacia los que nos hacen daño? 5. ¿Por qué crees que el sacrificio de Jesús en el nuevo pacto es superior al antiguo pacto? ¿Hay algún pasaje de la Biblia sobre esto en el Nuevo Testamento? O sea, que explique por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto y principalmente el sacrificio de Jesús. Y 6. Si Jesús nos perdonó en la cruz, ¿hay alguna razón por la cual un cristiano no deba perdonar? Con esto terminamos, hermanos y hermanas. Esperamos que esta reflexión de hoy sea tremenda bendición y haga un cambio genuino en nuestra vida. Que el Señor los guarde y los bendiga y será hasta el próximo estudio bíblico. Bendiciones.